Esa noche algo se quebró entre nosotros. No fue un grito ni una traición evidente. Fue una mirada, una que decía más que 1000 palabras. Vivíamos bajo el mismo techo desde que nacimos, pero ese día entendí que había secretos que ni la sangre puede ocultar. Madrid, octubre. El reloj marcaba las 11:30 cuando nuestros padres salieron rumbo al aeropuerto. El viaje era por trabajo, algo habitual en los últimos años, pero esta vez se notaba diferente. Tal vez porque Sofía y yo ya no éramos niños, o tal vez porque el silencio que quedó tras la puerta fue más denso de lo habitual. No era la primera vez que nos quedábamos solos, pero sí la primera desde que empezamos la universidad, desde que todo parecía ir demasiado rápido. Ella estudiaba psicología, yo ingeniería, carreras opuestas, ritmos distintos, pero vidas siempre enredadas. La casa estaba demasiado tranquila. Ni el zumbido del frigorífico, ni el murmullo lejano de los coches rompía el peso de ese silencio. Sofía estaba tirada en el sofá, móvil en mano, con esa concentración fingida que usaba cuando no quería hablar. Yo ocupaba el otro extremo del salón, con los ojos perdidos entre la tele y el vacío. ¿Vemos una peli?, pregunté sin pensarlo demasiado, solo para llenar el aire. Ella levantó la vista y me miró como si no esperara que yo hablara. Asintió con un gesto rápido. Lo que tú quieras. Encendí el televisor y empecé a buscar algo. No sé por qué me demoré tanto. Tal vez buscaba algo más que una película. Una reacción, una excusa, una señal de que todavía sabíamos cómo estar juntos, sin que el ambiente se sintiera tan cargado. Si tardas mucho, pongo yo una de esas de llorar, bromeó como solía hacer cuando quería romper la tensión. Ni lo sueñes, respondí sonriendo, pero sin dejar de mirar la pantalla. Terminamos viendo una película que ya conocíamos, de esas que uno no necesita ver para seguir. El tipo de historia que habíamos repetido de pequeños y que se convirtió en rutina cómoda. Pero esa noche nada era rutina. Nos sentamos juntos, aunque con cierta distancia. Noté cómo Sofía no paraba de cambiar de postura. Acomodaba los pies, luego el cojín, luego el pelo. No decía nada, pero su incomodidad era evidente. O quizá era la mía proyectada en ella. Yo tampoco podía concentrarme. No en la película, ni en el móvil, ni en nada. Cada vez que la miraba de reojo, parecía que ella ya me estaba observando. Y si nuestras miradas se cruzaban, ambos apartábamos los ojos enseguida. Algo flotaba en el aire, pero ninguno se atrevía a nombrarlo. ¿No te parece raro?, soltó de pronto sin mirarme. ¿El qué? Todo. Nosotros. Ser gemelos. Tardé en responder. La pregunta me pilló desprevenido. ¿Raro cómo? Como que la gente siempre nos ve como si fuéramos uno solo. No sé. A veces siento que no tengo identidad propia. Era un pensamiento honesto, y uno que nunca habíamos compartido. Durante años nos trataron como los gemelos, como un pack inseparable. En el colegio, en casa, incluso en la universidad. Aunque nuestros caminos se habían separado un poco, seguíamos siendo reflejos constantes. Tú siempre fuiste más valiente, dije casi sin pensar. Yo siempre iba detrás. Sofía rió, pero no era una risa feliz, más bien resignada. Quizá por eso ahora me cuesta tanto saber quién soy, porque sin ti cerca, todo se vuelve demasiado real. La conversación había tomado un giro inesperado, más profundo, más incómodo. ¿Qué estás intentando decir?, guardó silencio. Su mirada se desvió hacia la televisión, aunque claramente no la estaba viendo. No lo sé, murmuró al final. A veces solo pienso que, si no fuéramos gemelos, todo sería distinto. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. ¿Distinto cómo? ¿Qué quería decir realmente? No respondí. No podía. Y ella tampoco volvió a hablar. Solo se acomodó de nuevo, esta vez más cerca. Su brazo rozó el mío durante un instante que pareció demasiado largo. Volví la vista hacia la pantalla, aunque las imágenes no tenían ningún sentido. Dentro de mí, algo se revolvía. No era miedo, ni deseo, ni enojo. Era confusión. Una de esas emociones que no sabes nombrar, pero sabes que está ahí, creciendo con cada silencio. La noche siguió sin más palabras, pero todo había cambiado. Lo sentíamos en la forma en que respirábamos, en cómo evitábamos mirarnos de nuevo.
Algo se había movido dentro de nosotros, aunque aún no sabíamos hacia dónde. Y cuando apagamos la televisión y cada uno se fue a su habitación, la casa entera pareció exhalar ese secreto que todavía no queríamos enfrentar. No dormí bien. Desperté varias veces sin motivo claro, con la sensación de haber olvidado algo importante o de estar en medio de un problema que aún no entendía del todo. A la mañana siguiente, Felipe ya estaba en la cocina preparando café. Me saludó con un simple "buenos días" y volvió a su rutina como si nada. Pero nada estaba bien. Intenté hacer lo mismo. Me serví una taza, hojeé el móvil, fingí normalidad. Pero el silencio entre nosotros era otro. No era cómodo. Era tenso, afilado. Y lo peor, familiar. Como si ambos supiéramos que estábamos evitando algo que estaba justo delante. ¿Vas a salir hoy?, pregunté, buscando romper el hielo. No, tengo que repasar unos apuntes para el examen de redes, respondió sin levantar la vista. ¿Tú? Tenía pensado ir a la biblioteca un rato. Asintió, y durante un segundo pensé que ahí quedaría todo. Pero entonces dejó la taza sobre la mesa y se quedó mirándome. No como se mira a una hermana, como alguien que intenta decidir si decir la verdad o no. Anoche, cuando hablamos, empezó. ¿Te molestó? No supe qué responder. ¿Molestarme? No era esa la palabra. Me había dejado confundida, incómoda, pero también despierta. No, mentí. Solo me sorprendió. Asintió otra vez, esta vez con una expresión que no pude leer. Luego se levantó y salió del comedor sin decir más. Me quedé sola, escuchando el ruido del agua en el lavabo, preguntándome qué estaba pasando realmente. A lo largo del día intentamos actuar con normalidad. Almorzamos juntos. Vimos la televisión un rato. Pero la conversación no fluyó como antes. Nuestros diálogos eran breves, casi mecánicos, como si habláramos por costumbre, no por necesidad. Por la tarde salí a despejarme. Caminé por el retiro, sin rumbo. Observé a la gente, a las parejas, a los niños que jugaban. Todos parecían tener algo claro. Yo no. Me sentía atrapada entre dos realidades. La de siempre, donde Felipe era mi hermano, mi otro yo, y esta nueva, donde algo se había roto o transformado y yo no sabía cómo recomponerlo. Cuando volví a casa, ya había oscurecido. Felipe estaba en su habitación, con la puerta entreabierta. Dudé un instante, pero toqué. ¿Puedo? Claro, dijo desde dentro. Entré. Estaba sentado en el suelo, con libros y apuntes a su alrededor, pero nada de eso parecía tener su atención. ¿Te pasa algo?, pregunté. Sí, dijo sin rodeos, pero no sé cómo explicarlo. Me senté frente a él, esperando. Quería que hablara, que pusiera en palabras todo lo que flotaba en el aire desde la noche anterior. A veces siento que vivimos una mentira, empezó, que esta cercanía que tenemos, esta conexión, no es normal. Somos hermanos, respondí con rapidez, como si eso bastara. Lo sé, asintió, pero no todos los hermanos son como nosotros. No todos lo comparten todo. No todos sienten que son uno solo. Me quedé callada. Tenía razón, y eso era lo que más me asustaba. No estoy diciendo que esté mal, continuó. Solo que me cuesta saber dónde termino yo y dónde empiezas tú. Esa frase me atravesó. Siempre habíamos sido inseparables. Desde pequeños compartíamos gustos, ideas, incluso amigos, pero nunca lo había visto como algo negativo. Hasta ahora. ¿Y qué quieres hacer?, pregunté con voz baja. No lo sé. A veces pienso que debería alejarme, buscar otro piso, cambiar de universidad, algo. La idea me dolió más de lo que quería admitir. ¿Crees que eso resolvería algo? No lo sé, pero tal vez me ayude a entenderme. Nos quedamos en silencio. Esta vez no era incómodo. Era sincero. Los dos estábamos enfrentando una verdad que veníamos ignorando, que nos habíamos construido el uno en función del otro, y que tal vez, solo tal vez, eso nos estaba destruyendo. Yo también me siento perdida, confesé. No es solo cosa tuya. ¿Por mí? No, por mí. Porque cuando tú no estás, no sé qué hacer con mi vida. Nos miramos, por primera vez en mucho tiempo, sin miedo ni evasivas. Felipe suspiró,
Se levantó y se sentó en la cama. Yo lo seguí. Nos quedamos ahí, uno al lado del otro, sin tocarse, pero más cerca que nunca. Tal vez esto no se trate de nosotros, dijo finalmente. Tal vez se trata de lo que nos hicieron creer que éramos. La frase se quedó flotando. No tenía respuesta, pero tenía sentido. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, algo había cambiado. No para peor, ni para mejor. Solo diferente, más honesto, como si por fin estuviéramos empezando a hablar de lo que realmente importaba. Y aunque seguíamos siendo los mismos gemelos que compartían casa, historia y sangre, ya no éramos los mismos de antes. El viernes por la noche llovía con fuerza. Una tormenta eléctrica cubría el cielo de Madrid con destellos intermitentes. Era como si el clima supiera que algo estaba por estallar dentro de esa casa. Nuestros padres volverían en 2 días. El reloj marcaba casi medianoche y yo no podía dormir. El ruido de la lluvia me ayudaba a esconder el temblor de mis pensamientos. Pero no bastaba. Me levanté, caminé en silencio por el pasillo y noté luz bajo la puerta del baño. Me acerqué sin hacer ruido. ¿Felipe? Pregunté en voz baja. La puerta se abrió unos centímetros. Ahí estaba él, apoyado contra el lavabo, con la mirada fija en el espejo. Tenía los ojos rojos. No sabía si por el cansancio o por haber llorado. No podía dormir, dijo sin moverse. Yo tampoco. Entré y cerré la puerta. No había muchas palabras que sirvieran en ese momento. Lo miré desde el reflejo y él hizo lo mismo. He pensado en lo que dijiste ayer, empecé, que quizá deberías irte. No respondió de inmediato. Bajó la mirada, se mojó la cara con agua fría y respiró hondo antes de hablar. No quiero hacerlo, Sofía, pero tampoco puedo seguir así. Siento que me estoy ahogando en algo que no entiendo. Cada vez que intento tomar distancia, algo me empuja de nuevo hacia ti. ¿Y crees que yo no lo siento? Pregunté, más fuerte de lo que pretendía. Felipe me miró directamente, sin disimulos, no con reproche ni confusión, sino con una mezcla de miedo y determinación. Entonces dime la verdad, ¿alguna vez has sentido que lo nuestro, va más allá de lo que debería? Tragué saliva. El silencio era la única respuesta honesta, pero no era suficiente. Él merecía algo más que evasivas. He sentido que somos más que hermanos, dije por fin. No en el sentido que tú crees. No es algo físico, pero hay una dependencia emocional que no es sana. Me he dado cuenta de que no sé pensar sin tenerte en cuenta. Cada decisión que tomo, cada paso, siempre te tengo presente. Y eso no es libertad. Felipe asintió lentamente. Sus manos temblaban levemente, pero se las apretó con fuerza. Dio un paso hacia mí. Estábamos tan cerca que podía sentir su respiración agitada. No quiero perderte, murmuró, pero tampoco quiero seguir así, atrapado entre lo que siento y lo que debo sentir. Yo tampoco quería perderlo, pero lo que más temía no era la distancia, sino la posibilidad de seguir viviendo en una relación que nos robaba la identidad. Tal vez lo mejor es que nos demos espacio, dije con dificultad. Uno real, que vivamos como individuos, no como una extensión del otro. Felipe cerró los ojos y asintió. No discutió, no intentó convencerme de lo contrario. Solo se quedó ahí, aceptando que algo debía cambiar. Entonces me voy, dijo. Mañana mismo buscaré un sitio temporal. Me quedaré con Marcos unos días. Mi corazón se apretó, pero no dije nada. Sabía que si intentaba retenerlo, volveríamos al punto de partida. Salimos del baño sin hablar. Él fue a su habitación, yo al mío. Cerré la puerta y me senté en la cama, mirando el suelo durante varios minutos. Nunca habíamos estado tan lejos estando tan cerca. La mañana siguiente fue silenciosa. Felipe preparó su mochila con lo esencial. Antes de salir, se detuvo frente a la puerta. Yo lo observaba desde el pasillo. No sé cuándo volveré, dijo. Cuando estés listo. Se acercó y me abrazó. No como un hermano, no como un hombre confundido, sino como alguien que se despide de una parte de sí mismo. Y yo lo abracé igual, con una mezcla de dolor y alivio. Cuando la puerta se cerró tras él, la casa quedó más vacía de lo que imaginé posible, pero también más libre. Por primera vez en años, no sentí su sombra pegada a mis pasos, y eso me dolía.
pero también me permitía respirar. Pasaron 3 semanas desde que Felipe se fue. La casa volvió a su rutina silenciosa, pero ya no era la misma. Nuestros padres regresaron de su viaje sin notar nada extraño, y yo me esforcé por mantener la apariencia de normalidad. Evitaba hablar de Felipe. Solo dije que estaba quedándose con un amigo por exámenes. No preguntaron más. Durante esos días no recibí ni un solo mensaje suyo, y aunque intenté ocuparme con clases, trabajos y actividades, la ausencia me perseguía a cada paso. No era solo el hueco físico en la casa, era la ruptura de algo mucho más profundo, un vínculo que durante años creí inquebrantable. Una tarde, al salir de clase, lo vi en la otra acera. Caminaba con paso apurado, acompañado de una chica rubia de rostro amable. Reían. Por instinto me escondí detrás de un grupo de estudiantes. No me vio. No sé por qué lo hice. Tal vez porque no estaba lista para enfrentarlo. Tal vez porque temía que su vida, sin mí, ya tuviera un nuevo centro. Esa noche, me senté frente a su antiguo escritorio. Lo había dejado casi vacío, salvo por un cuaderno olvidado. Lo abrí y encontré algunas notas sueltas, ecuaciones, ideas para un proyecto, y en una hoja, escrita a mano, una frase: no hay libertad sin renuncia. Cerré el cuaderno con cuidado y lo guardé en el cajón. Al día siguiente, me desperté decidida a escribirle. No un mensaje impulsivo, sino una carta. La llené de todo lo que no había podido decirle en voz alta, que lo extrañaba, que su ausencia me dolía, pero también que estaba aprendiendo a estar sola, que por primera vez sentía que podía mirarme al espejo y ver a Sofía, no a la gemela de Felipe. No la envié, la guardé en mi bolso, sin saber exactamente por qué. Una semana después, me llegó un mensaje suyo. ¿Estás en casa? Quiero pasar a recoger unas cosas. Respondí que sí. No dije nada más. Cuando llegó, nuestros padres no estaban. Entró con paso inseguro, como si ya no reconociera el espacio. No hubo abrazos, ni sonrisas, solo un asentimiento breve. ¿Cómo estás?, pregunté. Bien, o al menos intentándolo, respondió sin mirarme. Fue a su cuarto, recogió un par de libros y una sudadera. Luego volvió al salón. Yo seguía ahí, sentada, observándolo. Te vi el otro día, dije de pronto. Con una chica. Se detuvo, sorprendido. ¿Dónde? Cerca de la facultad, asintió con una media sonrisa. Se llama Laura, estudia arquitectura. Es amiga de Marcos. No pregunté más. No era mi lugar. Pero el silencio posterior lo dijo todo. ¿Tú estás bien?, preguntó. Sí, estoy en proceso. Cuesta más de lo que pensaba. Felipe dejó la mochila en el suelo. Se quedó de pie, como si no supiera si sentarse o marcharse. Yo también estoy aprendiendo a vivir sin ti, dijo. No ha sido fácil. Me he dado cuenta de cuántas decisiones tomaba pensando en ti, desde lo que comía hasta lo que estudiaba. Asentí. Lo entendía perfectamente. He empezado terapia, añadió. Me está ayudando a entender muchas cosas. Yo también, confesé. La terapeuta me dijo algo curioso, que no es malo tener un vínculo fuerte, pero que hay una línea muy fina entre la unión y la fusión. Felipe se sentó finalmente. Durante años creí que si perdía esa conexión contigo, perdía una parte de mí, pero ahora sé que seguir siendo tu hermano no implica ser tu sombra, y que yo no tengo que cargar con tus emociones para demostrar que te quiero. Nos miramos por primera vez de verdad, sin tensión, sin ese peso extraño que nos acompañaba desde hacía meses. Era una mirada distinta, más madura, más serena. ¿Puedo volver a casa?, preguntó entonces. ¿Quieres? Sí, pero solo si empezamos de nuevo, como dos personas que se quieren, pero que ya no necesitan confundirse para sentirse completas. Entonces sí, dije, puedes volver. Se levantó, recogió su mochila y antes de salir, dijo algo que me acompañaría durante mucho tiempo. Gracias por soltarme. Solo así aprendí a quererme sin depender de ti. Cuando se fue, respiré hondo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez, sentía que íbamos por el camino correcto. Habíamos tocado fondo, pero no para perdernos, sino para entendernos desde otro lugar. Éramos hermanos. Y ahora también, individuos.
Felipe volvió a casa a finales de noviembre. El frío ya empezaba a notarse en Madrid, pero su llegada no trajo incomodidad. Al contrario, su presencia fue tranquila, serena, como si el tiempo lejos hubiera purgado el peso que llevábamos sobre los hombros. La convivencia fue distinta desde el primer día. Ya no compartíamos todo. Ya no nos buscábamos para cada decisión. Empezamos a actuar como dos adultos con rutinas propias, espacios definidos, intereses diferentes. Y aún así, había cercanía, una más sana, más consciente. Felipe pasaba más tiempo en la universidad. Laura seguía apareciendo en sus planes, pero no me lo contaba todo como antes. Y eso estaba bien. Había aprendido que no necesitaba saberlo todo para sentirme parte de su vida. Yo también tenía lo mío, mi círculo de amigas, mis lecturas. Incluso empecé a asistir a talleres de escritura. Por primera vez, descubrí que podía construir algo propio, sin depender de él. Nuestros padres, ajenos a todo, solo comentaban de vez en cuando lo maduros que nos veían. No sabían que habíamos tocado un fondo que casi nos rompió, ni necesitaban saberlo. Lo importante era lo que hacíamos con ese aprendizaje. Una noche, ya cerca de las vacaciones de Navidad, Felipe me llamó desde la cocina. «Ven un momento», dijo. Fui y me encontré con 2 tazas de té sobre la mesa y su cuaderno abierto. Aquel donde había escrito, «No hay libertad sin renuncia». «¿Te acuerdas de esto?», preguntó señalando la frase. Asentí. La tenía grabada. «La escribí el primer día que me fui», continuó. «Pensé que para liberarme de ti tenía que alejarme, pero con el tiempo entendí que no era de ti de quien tenía que separarme, sino de la idea de nosotros que habíamos construido». ¿Y cuál era esa idea? Que estábamos incompletos sin el otro, que debíamos entendernos todo el tiempo, que si uno se alejaba, el otro sufría. Vivíamos con miedo a decepcionarnos, y eso nos impedía crecer. ¿Y ahora qué somos?, pregunté. Hermanos, gemelos, pero también personas con vidas distintas, y eso no nos resta, nos suma. Tomé un sorbo de té. Estaba caliente, dulce, justo como me gustaba. Pero más allá del sabor, lo que sentí fue paz, una que no conocía desde hacía años. ¿Sigues con terapia?, pregunté. Sí, y no pienso dejarla. Me ha ayudado más de lo que imaginé. Yo también sigo, dije. El otro día mi terapeuta me dijo que las relaciones más profundas no son las que lo comparten todo, sino las que sobreviven al cambio. Felipe sonrió. Asintió en silencio. Nos quedamos un rato más hablando, de temas triviales, de cosas de la uni, de planes para el futuro. Era una conversación sencilla, pero cargada de significado, porque no había tensión, solo respeto y cariño. Las semanas siguientes, todo fluyó. En casa, cada quien tenía su ritmo. A veces coincidíamos en el desayuno, otras en la cena, pero ya no nos buscábamos por obligación. Lo hacíamos porque queríamos, y eso lo cambiaba todo. En enero Felipe decidió mudarse. Esta vez no por necesidad, sino por convicción. Había encontrado una habitación en un piso compartido cerca del campus. Me lo dijo con tranquilidad. Siento que es el momento, dijo. No porque quiera alejarme, sino porque quiero crecer. Lo sé, respondí. Y me alegra. El día que se fue, no hubo lágrimas. Solo un abrazo largo, de esos que no hacen falta explicar. Y una promesa sencilla. Voy a estar bien. Y tú también. Y así fue. A partir de entonces, nuestras vidas siguieron caminos distintos. Nos veíamos una vez por semana para comer. A veces hablábamos más, otras menos. Pero siempre había algo firme entre nosotros. Una conexión libre de peso, libre de culpa. Y con el tiempo entendí algo que antes no quería aceptar. No necesitamos ser inseparables para amarnos. Lo que nos hacía fuertes no era la cercanía física ni la simbiosis emocional. Era la capacidad de respetarnos como individuos. Aquel vínculo intenso, casi enfermizo, que habíamos confundido con amor fraternal, se transformó en algo más sólido, más real, porque ahora sabíamos poner límites. Sabíamos alejarnos cuando era necesario y acercarnos cuando era sincero. Y eso, para mí, fue la verdadera madurez. Hoy cuando alguien me pregunta cómo es tener un gemelo, ya no digo que es como tener un espejo. Digo que es como tener una raíz común, pero cada uno creciendo hacia su propio sol.